Les quiero contar algo. Mi novia me ha dejado después de haberse ido de vacaciones. Mi novia me ha dejado después de haberse ido de vacaciones. Y sucedió algo pues muy feo en mi vida porque pues yo creía que era el amor de mi vida. Yo creía que era la persona correcta. Pero pues me he decepcionado por completo y literalmente quedé destrozado. Me sentí muy triste y pues no sabía qué hacer con mi vida en esos momentos. Me quedé perdido y literalmente lo que sucedió fue algo muy malo en general en toda mi vida después de tener esa ruptura. Empecé a llenar esos huecos, esos vacíos con otras cosas y literalmente eran con cosas similares que me hacían sentir como cuando yo estaba con esa persona. Literalmente pues el que te hablen bonito, el que te digan cosas como todas las mañanas que te quieren o cómo amaneció tu día, pues obviamente sí te hace sentir muy bien. O el saber nada más que una persona le importas o nada más con tener la atención que esa persona te da, pues ya te sientes muy bien y con una alegría por dentro. Y literalmente hacía las cosas diferentes, los trabajos que hacía a pesar de que fueran difíciles, pero como tenía esa persona, tenía ese motivo o tenía en la mente a esa persona y pues tenía un paraíso dibujado en mi mente con esa persona. Entonces yo tenía esa motivación de hacer lo que fuera con tal de tener siempre en la mente lo mejor para esa persona. Pero pues literalmente no me fue bien como yo creía, no pasó todo lo que yo imaginaba, no pasó todo lo que las imaginaciones que tenía muy bonitas con esa persona no llegó a suceder. Y al contrario, fue algo que me dejó destrozado y vacío. Y empecé a optar por otras cosas que también me hacían sentir alegre y feliz. Pero el problema es que ello me llevó a destruirme. Empecé a fumar, empecé a consumir tabaco para quitarme la ansiedad de estar pensando sobre los problemas que había tenido con esa persona, estar pensando esos momentos que yo creía que en algún momento se iban a dar y no se dio. Y después también empecé a consumir alcohol y lo que pasaba con el alcohol es que me daba una alegría, una satisfacción, me daba un momento de euforia, de alegría y me olvidaba de ese problema y aparte me sentía como cuando me sentía amado por esa persona. Pero después empecé a consumir otras drogas que eran más fuertes y también me daban esa alegría que yo no tenía porque esa persona o esa fuente de tener yo buenas emociones se había ido, que era esa persona, y literalmente empecé a buscarla en otras cosas. El problema es de que todo ello, por lo que yo sustituí a esa persona, literalmente me destruyó en general. Me destruyó físicamente, tenía un dolor en el estómago, tenía dolores de cabeza y a veces me sentía como muy estresado y como un dolor en la nuca. Y pues fui al médico y me dijeron que tenía una gastritis y después también me dijeron que tenía hipertensión de grado 1. Y literalmente pues fue una mala decisión porque me estaba destruyendo físicamente y también financieramente me estaba acabando. Todos mis ahorros que tenía se esfumaron, me quedé sin dinero y aparte enfermo y también con una mala relación con mi familia como lo fue cuando empecé a llegar eh, tomado a la casa y ya llegaba de, al principio alegre pero al siguiente día con la resaca pues ya de mal humor,
ya no quería hacer nada, no quería ir a trabajar, perdí también mi trabajo, un trabajo que era muy bueno y me iba muy bien, y lo perdí por no ir, por faltar, por ser irresponsable. Y bueno, literalmente lo que sucedió con mi vida fue de que me senté en un sillón y me sentí perdido, me sentí acabado, pero después recordé algo y recordé lo que me habían enseñado. Y lo que me habían enseñado era de que había alguien que realmente te quería, había alguien que te llenaba sin tener que sin tener que estar siendo destrozado por dentro. Y eso fue lo que me enseñaron unas personas que llegaron a mi casa y me tocaron la puerta y me enseñaron sobre nuestro Señor Jesucristo. Y lo recordé y después dije, bueno, ¿será verdad eso? Voy a intentarlo y no pierdo nada. Y lo intenté y empecé a buscar más y tenía una Biblia y empecé a leer sobre ella. Empecé a congregarme en una iglesia que estaba cerca de mi casa y literalmente empecé a conocer más de Dios. Y ahí fue donde me convertí. Y eso es lo que te quería contar. Eso es lo que me contó un amigo que se llama Pedro en el trabajo. Me contó literalmente su ruptura. Porque estábamos platicando sobre ciertas cosas, cómo había sido la conversión de cada uno sobre el cristianismo. Y bueno, yo le conté cómo fue mi conversión, ¿no? Cómo gracias a mis abuelos que me llevaron desde la infancia a la iglesia, al cristianismo, a conocer sobre nuestro Señor Jesucristo. Yo se me quedó eso marcado y pues también tuve distintos problemas y por ende llegué al camino otra vez de Jesús. Y bueno, él después me contó su historia, que es la que yo les acabo de contar a ustedes. Y bueno, aquí hay muchas cosas que aprender y bueno, una de ellas es de que la gran mayoría de las personas que llegan al cristianismo es porque han sido rotas o han sido destruidas por dentro. Y bueno, después de tratar de saciar lo que les destruyó o eso que sentían por dentro, ese malestar, ese vacío, como después de haber pasado por tantas cosas e intentar llenarlo, por fin lo encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Ese es un gran aprendizaje porque literalmente siempre los humanos cuando algo nos rompe o algo nos destruye por dentro, queremos tratar de tener esa felicidad, porque todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo quiere ser feliz y todo el mundo quiere tener paz. Y tratan de buscar la paz, pero el problema es de que no buscan la paz donde realmente hay la paz o donde realmente vas a encontrar ese amor que nada te ofrece, nada en el mundo te ofrece, ni el dinero, ni la fama, ni una persona, ni cierta sustancia te la va a dar. Y ese es el mayor error y yo te invito a que no cometas ese mismo error en tu vida. No cometas ese mismo error en tu vida porque no vas a ir a ningún lado ni te va a llevar a nada bueno. Y el error es que busques la felicidad en cosas materiales o en sustancias o en personas, porque nosotros como humanos somos pecadores, somos falsos muchas veces o somos mentirosos y no sabemos realmente a veces lo que queremos. Por eso te invito a que busques las cosas cuando estés destruido, cuando sientas ese momento, si eres un joven o si eres un adulto y todavía no has conocido de Dios, te sientes destruido por dentro, te sientes eh, vacío por dentro, pues no trates de llenar ese vacío con una persona, con una droga, con comida, con alguna bebida o con cosas materiales que te ofrezcan en la vida, con un carro o muchas cosas que hay o que el mundo te ofrece llenar. Por ejemplo, una muy famosa de ellas es el alcohol. Casi todo el mundo toma porque el alcohol te da un momento de felicidad, un rato de felicidad, pero es nada más por ciertas horas, tiene un límite. La diferencia entre todas esas cosas es que Dios no tiene límite, que Dios no te va a fallar, Dios está en las buenas y en las malas, y Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco para que literalmente se equivoque a la hora de hacerte crecer.
Dios es un Dios de amor y esa persona de la historia que les conté lo ha comprobado y yo también lo he comprobado en mi vida. Y pues me gustaría que pienses 2 o 3 veces antes de llenar ese problema o eso algo que te falta con cosas materiales o cosas o personas o en general, sino que le entregues tu corazón a Cristo y vas a ver que no va a ser igual, ya tu vida va a ser diferente y no te va a fallar y va a haber un gran cambio en tu vida y será para bien. Y me gustaría que eso también lo compartieras con demás personas para que ellos también sepan que realmente pueden cambiar su vida y pueden pues tener una vida mejor. Si les gustó este video, pues compártanlo y suscríbanse y compártanlo con demás personas, que es una buena reflexión para muchos jóvenes en general, porque la gran mayoría de jóvenes cuando tienen problemas tratan de salir de sus problemas con muchas otras cosas, pero menos con algo que realmente les va a beneficiar y casi siempre los termina destruyendo.